Días a todos, hermanos. Espero que todos se encuentren bien, disfrutando de las bendiciones de Dios, tanto físicas como espirituales. El día de hoy, 23 de mayo de este año, es la celebración de la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta tiene antecedentes históricos desde hace algunos milenios. La fiesta de Pentecostés que aún se continúa celebrando, aunque a veces pasa un poco desapercibida, pero es importante como Dios la ordenó desde un principio para su pueblo Israel. Hay un fondo histórico. El Pentecostés en la antigüedad era conocido como la fiesta de las semanas o fiesta de las primicias. Era una de las tres grandes fiestas que Dios ordenó al pueblo de Israel. O sea, había ordenado la fiesta de la Pascua, que incluía los panes sin levadura. Era una fiesta, la fiesta de las semanas o de las primicias. Y por último, la fiesta de tabernáculos. Fueron ordenadas por Dios al pueblo de Israel en la antigüedad. Y una gran cantidad de israelitas del pueblo de Israel viajaban de sus lugares de origen al templo de Jerusalén para adorar y dar gracias, y lo hacían 50 días después de la Pascua. Y es que en la Biblia, en el capítulo 23 del libro de Levítico, verso 10 y 11, Dios habló a los israelitas a través de Moisés y dijo: háblales a los israelitas y diles: cuando hayan entrado en la tierra que les voy a dar y sieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas. Las primeras espigas en esa época de primavera eran las espigas de la cebada. Y Dios está ordenando que llevaran al sacerdote una gavilla, un manojo de las primeras espigas que cosecharan, y el sacerdote iba a mecer la gavilla ante el Señor. Mecer significa subirlo hacia arriba, bajarlo, subirlo, bajarlo, estarlo meciendo. Mecería este manojo de espigas de primicia la mañana siguiente del sábado, así dice la Biblia. Y la mañana siguiente del sábado, todos sabemos que es el domingo, para que estas espigas sean aceptadas delante de Dios. El capítulo 23, verso 15 y 16 dice que a partir del día siguiente del sábado, o sea, a partir del domingo, que era el día en que se traía la gavilla, el manojo de la ofrenda mecida, se contarían 7 semanas cumplidas, o sea, 49 días, pero ustedes contarán 50 días, o sea, el 50º día, el 50º día, entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Esto fue ordenado por Dios al pueblo antiguo de Israel. Así que cortaban la gavilla de las primeras espigas de cebada que había en Jerusalén y la iban y la ofrecían ante el sacerdote. El sumo sacerdote tomaba la gavilla, el manojo de espigas y las mecía. Por eso se le llamaba ofrenda mecida. Mecía quiere decir las levantaba, las bajaba, las levantaba, las bajaba, porque esto tenía un significado, anunciaba algo. La fiesta de las primicias fue una ceremonia, pero era como una sombra que mostraba la futura muerte y resurrección de Jesús. Cuando la bajaba significaba su muerte, descender al sepulcro. Cuando subía, la ofrenda mecida de las primicias significaba la resurrección de Jesús. Jesús murió en la cruz durante la fiesta de los panes sin levadura, pero resucitó como primicia de entre los muertos el día precisamente que se ofrecía la ofrenda mecida de ese manojo de primeras espigas
que el pueblo de Israel tenía que llevar ante el sumo sacerdote. O sea que Jesús resucitó como una primicia en el día domingo, después el día que se ofrecía la gavilla. Por eso es que Pablo escribe en la primera de Corintios 15, verso 20 y 22 y 23, lo cierto es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias, es decir, lo primero de los que han muerto. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero, después los que son de Cristo en su venida. Por eso es que Cristo resucitó el día en que se ofrecía la ofrenda mecida de las primicias, la gavilla mecida. Por eso se llama el domingo de resurrección, que anteriormente fue el mismo día en que los israelitas traían al sumo sacerdote una gavilla, un manojo de las primeras espigas, y él las mecía ofreciéndolas a Dios. Por esta razón, en la antigüedad fue llamada la fiesta de las primicias, y que en la época de Jesucristo, en ese mismo día, fue cuando Jesucristo resucitó ese domingo. Pero, ¿cómo se calcula la fecha del domingo de resurrección? El día de la ofrenda mecida. ¿Cómo se calcula la fiesta de Pentecostés? Porque era a partir del día en que se ofrecía las primicias de la siega que iba a tener el pueblo de Israel. Pues desde la antigüedad, Dios diseñó que el sol y la luna son las claves para determinar la fecha de lo que hoy llamamos la Semana Santa, y también a partir de ahí, cómo se calcula la fecha del Pentecostés. Dios determinó que el sol y la luna fueran claves para determinar estas fechas. En el capítulo 1, verso 14 y 15 de Génesis, cuando Dios dijo: haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de estaciones, que sirvan señales de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo las dos grandes astros, el sol para que domine en el día y la luna para que domine en la noche. También hizo las estrellas. Así que desde la antigüedad y desde que Dios hizo el sol y la luna, determinó que el sol y la luna determinaran las estaciones, los días y los años. Y la forma en que Dios ordenó en la antigüedad para la celebración tanto de la Pascua como a partir de la Pascua, hacer la cuenta para celebrar la fiesta de las semanas o de las primicias que hoy llamamos Pentecostés. Dios determinó que fuera la luna y el sol los que determinaran el tiempo. Para Dios no existe el tiempo. Para nosotros sí estamos sujetos al tiempo, que es propiamente gobernado por el sol y por la luna. Así que la forma en que se calculó la fecha para la resurrección, para la Semana Santa, es después del equinoccio de primavera. ¿Por qué era importante el equinoccio de primavera? El equinoccio de primavera es el único día del año donde el día y la noche son exactamente el mismo tiempo que dura el día, dura la noche. Y es cuando empieza la primavera. Dios ordenó que se celebrara en la primavera, porque en la primavera era la época de la cosecha, donde se podían ofrecer las espigas primeras de la siega que tenía el pueblo de Israel. Así de que esta fiesta tenía que ser forzosamente en primavera. Después de primavera, del equinoccio de primavera, se buscaba la luna llena, la siguiente luna llena a partir de cuando empezara la primavera, cuando era la luna llena, cuando todo se ve totalmente la luna en todo su esplendor. Y después de la fecha de esa luna llena,
se buscaba el siguiente domingo de resurrección. Cuando había luna llena, entonces se determinaba que era el domingo cuando Jesucristo entró a Jerusalén, es decir, domingo de Ramos, donde entró Jerusalén y todos le aclamaban. Eso es en la luna llena, pero el siguiente domingo era exactamente cuando él resucitó. Aquí tenemos todas las fases de la luna del mes de marzo de este año 2021. En marzo, nosotros sabemos que la primavera entró el día 20, el equinoccio de primavera, cuando inició la primavera. A partir del equinoccio de primavera, que era determinante para la cosecha desde la antigüedad, para cosechar las primeras espigas que había de cebada. Posteriormente, se calcula se ve cuál es la luna llena. Y nosotros en este año, el día 20 fue el equinoccio de primavera, fue cuando entró la primavera a las 3 horas. Pero la siguiente luna llena ocurrió el 28 de marzo. El 28 de marzo, el cual entonces se fija el domingo de Ramos. Después de buscar la luna llena, se busca el siguiente domingo después de la luna llena. Y el siguiente domingo después de la luna llena fue el 4 de abril. Por eso es que nosotros celebramos y conmemoramos la Semana Santa del 28 de marzo al 4 de abril. 28 de marzo al 4 de abril, lo que se llama la Semana Santa. En esta semana sabemos que en este viernes, día 2 de abril, se conmemoró la conmemoración de la muerte de Jesucristo. Y el día 4 de abril, la resurrección de Jesucristo, que era el día en que Jesucristo resucitó y el día que antiguamente se ofrecían las primeras gavillas de las espigas que se cosechaba el pueblo de Israel, que era eminentemente agrícola. Es importante recalcar que esta forma de calcular la Semana Santa, es decir, la conmemoración tanto de la muerte como resurrección de Jesucristo, y a partir de el día de resurrección calcular la fecha del Pentecostés, no coincide con el calendario hebreo. El calendario hebreo, el calendario que tienen los judíos, está adaptado y varía de acuerdo como ellos lo quieren hacer para determinadas fiestas no caigan en sábado, porque para el pueblo judío sigue siendo importante guardar el sábado como día de reposo. Entonces, ellos tienen determinadas reglas para hacerlo. Antiguamente, el Sanedrín, es decir, los 70 líderes del pueblo de Israel se reunían para determinar cuándo sería la fecha en que celebrarían la fiesta de las primicias y también la fiesta de las semanas, así como la Pascua. Y esto, entre los 70 personas que se reunían, tenían determinadas reglas. Si veían que todavía no había espigas, que las espigas no habían madurado, entonces ellos decidían no empezar el año, sino empezar hasta el mes siguiente, empezaban el año. O sea, que estas variaciones las determinaba el Sanedrín, o sea, el gobierno que tenía el pueblo de Israel, los 70 líderes que se reunían. Pero hubo un momento en que comenzó a hacer la persecución de los judíos y entonces se comenzaron a dispersar por distintas partes del mundo, por lo cual se iba a perder cómo iban ellos a saber cuando el Sanedrín se reuniera. Y además el emperador Constantino prohibió que se reuniera ya el Sanedrín. Entonces no sabían cómo iban a calcular las fiestas, cuándo las iban a celebrar. Entonces decidió un patriarca judío llamado Gilel II, él decidió en el año 359 de la era revelar lo que el Sanedrín tenía muy en secreto, cómo observar en qué fecha se observarían las fiestas que Dios había ordenado.
Así que era importante para el pueblo judío saber cómo podían saber en qué fecha, porque anteriormente sabemos que el calendario que tenemos actualmente no funcionaba en la época de Jesucristo, funcionaba el calendario hebreo. Y el calendario hebreo, los días empiezan a la puesta del sol y también el año empieza con una luna nueva después del equinoccio de primavera. Así que tenemos que en la época en que los judíos se comenzaron a dispersar, para que no se perdiera lo que había unido al pueblo judío en su tierra, entonces Gilel II determinó revelar las reglas, establecer las normas en que se podía calcular. Desafortunadamente, todos los cristianos para celebrar estas fechas tenían que estar sujetos a lo que dijeran los judíos. O sea, los judíos lo adaptaban de tal manera a las festividades para proveer apropiadamente la celebración del sábado que ellos tenían como un rito obedecer. Entonces, fue el problema de que todos los cristianos del siglo IV no podían celebrar, no podían determinar cuándo sería la celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo, porque dependían de los cálculos judíos que fluctuaban cuando a ellos se les antojaba y decían, no, todavía no es tiempo, las espigas todavía no maduran, posponían el inicio del año. Entonces, para no depender, se reunieron en el concilio de Nicea en el año 325, se reunieron todos los cristianos para determinar no depender ya del calendario hebreo. Del calendario hebreo, era siempre estar dependiendo para saber cuándo celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, desde ese concilio, todos los cristianos decidieron que después del equinoccio de primavera se buscara propiamente la luna llena para nosotros celebrar la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Y lógicamente el siguiente domingo sería la resurrección de Jesucristo. Con esto en mente, entonces, la siguiente fiesta que se haría y que ordenó Dios sería el Pentecostés. Y a partir de la fecha de resurrección de Jesucristo, entonces, de acuerdo como dice Levíticos 23 desde la antigüedad, a partir del domingo, el día en que se traía la gavilla para la ofrenda mecida, contará 7 semanas completas, 49 días, pero contará 50 días, o sea, el 50º día. La palabra Pentecostés significa quincuagésimo, significa 50 días, que entonces se presentarán al Señor una nueva ofrenda de grano nuevo, que ya para esa época ya no era la cebada, sino eran espigas de trigo. Así que el domingo que se ofrecía la gavilla mecida de la primicia fue cuando ocurrió la resurrección de Jesús. Jesús esperó para resucitar precisamente en este domingo significativo. Y desde ese día, desde ese domingo, se cuentan 50 días para celebrar la fiesta de Pentecostés, que es la celebración del Espíritu Santo. Y si nosotros contamos en este 2021, a partir del 4 de abril, que fue la fecha en que se ofreció la ofrenda mecida, y también cuando Jesucristo resucitó, contamos 7 semanas y nos lleva hasta el día 22 de mayo, y al día siguiente es 50 días, 50º día, 50º día, que es fecha de Pentecostés. ¿Qué es lo que significa la palabra Pentecostés? Es importante recordar que no siempre en el Imperio Romano se impuso la semana de 7 días. Realmente los romanos tomaron de los etruscos la semana de 8 días. La semana costaba de 8 días y hubo una época en que unos llevaban la cuenta
de la semana de 8 días y otros los de 7 días. En la época de Jesucristo ya había declinado la semana de los 8 días. Los judíos conservaron fielmente la semana de los 7 días y Dios había ordenado que 7 semanas completas, 49 días, y el 50º día tenían ellos que nuevamente ofrecer una fiesta a Dios. En este caso es la fiesta de Pentecostés, que es propiamente en la antigüedad esta fiesta solemne recordaba el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo llevó al monte Sinaí, y en el 50º día después de que ellos salieron, Dios les entregó los 10 mandamientos e hizo un pacto Dios con su pueblo Israel en la antigüedad, donde él sería su Dios y Israel sería su pueblo. Desafortunadamente, falló el pueblo de Israel en el cumplimiento de este pacto de obediencia que ellos hicieron ante Dios. En la época de Jesucristo, al hacer Jesús un nuevo pacto, ya no en el monte Sinaí, sino cuando él celebró la Santa Cena, esta fiesta la convirtió en la celebración del Espíritu Santo con sus dones y sus frutos, la fecha del Pentecostés. Pentecostés en realidad fue el cumplimiento de la promesa que hizo Jesús antes de ascender a los cielos. En Hechos 1, verso 5, Jesús hizo la promesa a los discípulos y cristianos que le rodeaban. Dentro de pocos días serán bautizados en el Espíritu Santo, una promesa que hizo Jesucristo y que se cumplió el día en que estaban reunidos los apóstoles. Estaba la reunión de todos ellos celebrando la fiesta de la semana, la fiesta de la primicia, celebrando la fecha propiamente de 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Ellos estaban reunidos ahí para celebrar propiamente esta fiesta, cuando nos dice Hechos 2, 3 y 4, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No es que sabían ellos otras lenguas, sino que el Espíritu Santo les llenó de poder, de sabiduría y de entendimiento en su cerebro, y comenzaron los apóstoles a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, porque era propiamente el principio del esparcimiento del evangelio a diferentes pueblos. Pentecostés entonces es el inicio de la proclamación del evangelio a todos los pueblos en diferentes lenguas. Fue lo que podíamos llamar la restauración de lo que se perdió cuando los seres humanos quisieron construir la Torre de Babel para escapar de un futuro diluvio. Y ahí Dios confundió las lenguas, es decir, todos hablaban una misma lengua, pero ahí se dividieron y los seres humanos comenzaron a hablar en diferentes tipos de lengua. Por lo tanto, se cortó la construcción de la Torre de Babel. Y en Pentecostés es lo contrario. Se unen, estaban unidos en un mismo idioma, y el Espíritu Santo repartió a todas las personas para que hablasen en diferentes lenguas, hablando del evangelio y extendiéndolo hacia todos los pueblos. Así que Pentecostés es la celebración del nacimiento de la iglesia cristiana desde la época en que Pedro salió en Pentecostés a dar un sermón, y ese sermón se escuchaba en diferentes lenguas que había de las personas de diferentes naciones, y así comenzó el nacimiento de la iglesia cristiana, esparciéndose a todos los pueblos. El Espíritu Santo, siendo es un espíritu, y al ser invisible, los sentidos físicos no lo pueden percibir. Solo los creyentes lo conocen
y viene el Espíritu Santo a morar en ellos. Por eso es que el día de Pentecostés era necesario que los apóstoles comprendieran y fue algo visible en el cual se pudo ver y contemplar que el Espíritu vino hacia todos aquellos que estaban reunidos en el aposento alto. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 17, dice que el Espíritu Santo de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve precisamente, ni le conoce, pero Cristo refiriéndose a los creyentes, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. Recuerden que Jesucristo, un día en que todos acudían a Juan para ser bautizados, también Jesús fue bautizado. Y mientras él oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma, en forma visible. Se veía que el Espíritu Santo descendía sobre él para que fuera una evidencia de que realmente Jesucristo era el ungido de Dios. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Es lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 21 y 22. Pero ¿qué atributos divinos tiene el Espíritu Santo? Dejemos que la Biblia de una manera resumida nos diga: el Espíritu Santo es eterno. Dice Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. No hay límite de tiempo, para siempre es eterno. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es omnipresente. Dice el Salmo 139, versos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el abismo hago mi cama, también estás allí. El Espíritu Santo es omnipotente. Dice Romanos, leyendo el libro de Romanos, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Es decir, el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, si está morando en nosotros, es el mismo poder que nos volverá a dar vida a nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo también es omnisciente, todo lo conoce. Primera de Corintios 2:10 nos dice que Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Este Espíritu es creador. Génesis 1:1 y 2 nos dice que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu creador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es soberano. Primera de Corintios 12:11. Todo lo hace un mismo espíritu y único espíritu, quien reparte en la iglesia a cada uno según él lo determina. Él es soberano. Él da los dones, las capacidades como él quiere en la iglesia a todos los miembros de la iglesia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Santifica, dice Pablo a la segunda de Tesalonicenses 2, verso 13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu Santo. Santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo es el poder que como fuego comienza a quemar todo aquello que no es acepto delante de Dios en nuestra vida.
Unifica también el Espíritu Santo, Efesios 4:3, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que une a los cristianos es el Espíritu Santo, unificándolo de tal manera que no haya divisiones ni disensiones, sino que haya unidad dentro de la paz. El Espíritu Santo también inspira, enseña. Dice Juan 14:26, dijo Cristo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo consuela también a las personas. Dice Juan 14:16, dijo Cristo: yo rogaré al Padre y les daré otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo es el que convierte. Nosotros no podemos convertir a una persona. Nosotros no podemos, con nuestro poder humano y con nuestras palabras, no podemos convencer a otra persona de sus errores, sino es el Espíritu Santo que trabaja en la persona. Juan 16:8. Cuando el Espíritu Santo venga, cuando viene a una persona, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Va a convencer el Espíritu Santo a una persona de sus errores, de lo que está cometiendo, de los pecados, y esa persona va a poder ver que es necesario cambiar y va a tener el poder para hacerlo, porque el Espíritu Santo trabaja en los seres humanos de esta forma. Es la obra que él hace. Transforma a la persona, como dijo Jesucristo a Nicodemo en Juan 3:5. Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que es el Espíritu Santo. No solamente transforma a la persona, genera amor, amor de Dios, como dice Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si nosotros queremos amar con el amor de Dios, el Espíritu Santo debe de estar morando en nosotros para que genere ese amor, el amor de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que reparte los dones, las cualidades, todo lo que nosotros podemos ofrecer dentro de la iglesia, dice Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo dones a cada uno en particular según su voluntad. Es Dios a través del Espíritu Santo que da los dones a las personas, que da los talentos a cada ser humano para servir a los demás. El Espíritu Santo transmite poder. El Evangelio de Lucas, capítulo 24:49, recoge las palabras de Jesucristo que dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Da poder el Espíritu Santo a la persona. El Espíritu Santo intercede por nosotros. En Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque a veces no sabemos qué pedir, ni cómo debiéramos pedir a Dios lo que queremos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y cuando nosotros no hayamos que pedirle a Dios, pero sencillamente pedimos que haya misericordia, no sabemos a veces qué pedirle. El Espíritu Santo pide por nosotros. No se puede expresar cómo lo hace con palabras, pero intercede para que nuestras oraciones sean las apropiadas para que lleguen a Dios el Padre. El Espíritu Santo nos hace propiedad de Dios. Efesios 1:13-14. Ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido. Esta es la garantía, es decir, tener el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Así de que no más
pertenecemos a otro ser, sino a Dios a través del Espíritu Santo, que ha sido como un sello. En el libro de Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de cuál es el fruto, la obra que hace el Espíritu Santo en un ser humano. Le proporciona amor, le da gozo espiritual, le da paz, le da paciencia, es decir, grandeza de ánimo en la adversidad, eso es paciencia. Le hace una persona amable, tierna, le hace una persona bondad, siempre inclinada a hacer lo bueno, le hace una persona llena de fe, de fidelidad, le llena de humildad y le llena de templanza, es decir, dominio propio. Y no hay ley que esté en contra de tales cosas. Esta es la obra del Espíritu Santo. Es lo que hace el Espíritu Santo en el ser humano. El fuego de la presencia de Dios que fue derramada en Pentecostés a través del Espíritu Santo. Recordemos que la presencia de Dios siempre se presentaba a través del fuego. Dios se le presentó a Moisés en una zarza ardiendo. Entonces Moisés se acercó y ahí estaba ante la presencia de Dios. Así que este fuego representa la presencia de Dios derramada en Pentecostés por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que debe seguir ardiendo en nuestra vida para que Dios la transforme, la cambie y la renueve, la pueda renovar con poder hasta que nuestra vida refleje la imagen de Jesús. El Espíritu Santo, en breves y sencillas palabras, es la presencia real de Dios Padre, transformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso celebramos y debemos de celebrar y recordar el Espíritu Santo a través de la fiesta de Pentecostés, que hoy estamos celebrando por ser el día aquel en que Dios derramó su amor, su misericordia, sus dones en su iglesia y dio el Espíritu Santo, la presencia real de Dios, llenando de poder a todos los cristianos. Y este mismo poder es el que puede transformar nuestras vidas paulatina y progresivamente hasta que nuestra vida refleje la viva imagen de Jesucristo en persona. Para terminar, deseo que en lugar de hacer una oración, vamos a tener un canto. Espero que lo podamos, que este canto sea como una oración para nosotros. Ay, se apagó mi esta. Ay, se apagó mi computador. Ay, se apagó. No quiere prender. Pero el sonido va a ser débil. Le pongo la. Dejamos robar. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, en tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Sí, Señor, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor.